Hola, me llamo Alicia Schneider Berti. Somos con Gustavo, mi esposo, los creadores del grupo Renacer. Mi nombre es Gustavo Berti, soy el esposo de Alicia Schneider. Nosotros creamos en 1988 Renacer, grupo de ayuda mutua de padres que enfrentan la muerte de hijos en la ciudad de Río Cuarto después de perder a nuestro hijo Nicolás en un accidente de moto. Para eso es necesario ubicarnos en el contexto de los diferentes grupos que pueden trabajar con idéntica problemática. Tenemos así que existen tres tipos de grupos: los grupos de apoyo, los grupos de ayuda mutua y los grupos de autoayuda. Empezando por estos últimos, son grupos en realidad paradójicos, porque las personas se juntan en un grupo para ayudarse ellos solos, para ayudarse a sí mismos. En estos grupos la presencia del otro no cobra relevancia. En los grupos de duelo son ejemplos de esto, donde las personas van cada una a elaborar su duelo sin preocuparse por el otro. Después tenemos los grupos de apoyo, que están formados por personas que comparten idéntica experiencia de vida, pero que son coordinados generalmente por un profesional que no tiene esa experiencia. El peligro en estos grupos es que los profesionales terminan imponiendo su cosmovisión a los grupos, cuando en realidad debiera ser un axioma que en los grupos no se puede imponer ninguna cosmovisión a los padres. En ningún grupo se les puede o se les debe imponer valores a los padres que participan. Por último, tenemos los grupos de ayuda mutua, que son grupos formados por personas que comparten idéntica experiencia de vida y se unen para encontrar un sentido a la tragedia que les ha tocado vivir. En este caso, en los grupos Renacer, los padres no nos juntamos para llorar juntos, sino nos juntamos para encontrar un sentido a nuestras tragedias. En lo que hace a la tarea de los grupos, de mantener el sustento de los grupos, Renacer es un grupo único en el mundo, porque a diferencia de todos los otros grupos de ayuda mutua, nosotros nos reunimos por algo que no tenemos y no queremos olvidar. Aparte de eso, tenemos un sustento, un sustrato filosófico, antropológico sólido, ¿no es cierto? Que era necesario por la multiplicidad de grupos que se dieron. Que era necesario hacerlo. Claro. Y en el fundamento para los grupos lo basamos en la necesidad de la presencia del otro en la vida nuestra. Porque si no tengo otro al frente mío, no hay grupo. Entonces, para que el grupo exista, tiene que haber otro sentado al frente. Y para que el otro vuelva, yo tengo que preocuparme más por el otro que por mí mismo. Y en la medida en que me preocupo más por el otro, porque necesito que vuelva, salgo de mi propio dolor. Comparto el dolor del otro, es decir, la compasión con el otro hace que mi dolor desaparezca. El ser con el otro, ¿no es cierto? No hay otra forma. Entonces, esto es importante porque muchos papás van al grupo simplemente a descargar todas sus molestias, todo su dolor, y no se dan cuenta que hay otra persona al frente de quien ellos necesitan. Es decir, en el grupo yo no voy a ayudarme a mí en el fondo, voy a ayudar al papá que viene y que está al frente mío. Eso es el mensaje que nosotros queremos transmitir, porque entonces sí, es una verdadera alternativa al duelo. No tengo necesidad de hacer mi duelo, tengo necesidad de cuidar al otro papá que viene y que me necesita, y que yo necesito de él. Y nosotros acompañamos a los padres y les decimos: ustedes son responsables por la manera en que viven su vida. Si ustedes viven mal, no pueden culparlo al hijo, es su decisión. Si eligen vivir bien, tampoco pueden responsabilizar al hijo, es su decisión. Pero son responsables, y hasta ahí llega el grupo.
Porque como no imponemos valores en los grupos, la responsabilidad es un valor neutro. Porque después llega el papá y le decimos, bueno, ¿ante quién sos responsable? Ante la vida, ante tu familia, ante Dios, ante el hijo que partió. Ante el hijo que partió, quien vos quieras. Pero esa es tu decisión. Nosotros hasta ahí acompañamos. Y nos sentimos cómodos con eso porque la responsabilidad es un valor neutro. Es muy fácil imponer valores a las personas que sufren. Claro. Y tenemos que ser muy cuidadosos en no hacerlo. Cuando llego a Renacer, al grupo General Pacheco, me empiezan a dar material de los Berti, ¿no? Para leer. Y yo me acuerdo que al principio lo leía y era chino, no podía entender, creo que quería abrirme la cabeza y meterme el papel, o sea, decía, ¿cómo puede ser? No. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? Yo decía, no, es entendible. Y lo tenía en la mesa de luz y lo leía, lo releía 20 veces. Y hasta que en algún momento a uno le hace el clic, en algún momento, y me decís, tenía razón, cuando yo escuchaba proceso de duelo, elaborar el duelo, yo digo, no es ni proceso ni elaborar, es otra cosa que yo no lo podía manifestar, me enojaba, porque decía, proceso, elaborar, no es un bizcochuelo que lo termino de hacer y, ¡ay, buenísimo, ya lo logré! No, es otra cosa, digo, pero yo no lo podía explicar en palabras. Cuando dicen trascender, dije, sí, es trascender, porque era algo más, era algo que yo no lo podía ver ni tocar, era algo, yo lo decía, es como pasar un vidrio sin romperlo. Esa palabra fue decir, es trascender, porque no lo elaboro, no hago un preparado y tengo a un tiempo específico al final, listo, no hay más dolor. No, lo voy trabajando de a poco, a mis tiempos, como puedo, como sale, hay veces ni siquiera como quiero, ni siquiera, porque a veces está la intención y no se concreta, pero, o sea, persevera y triunfarás, ¿no? Y entonces ahí empezás a entender todo lo que los Berti transmiten, y ahí empezás a ver que hay tanto amor, y vos decís, tal cual, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar dolor? ¿Voy a dar desesperación? ¿Voy a dar sufrimiento? No, tengo el tesoro más grande del mundo, que es el tesoro del amor de mi hija, y lo comparto con la vida, con el que tenga ganas, lo comparto. ¿Para qué me lo voy a guardar celosamente? Es lo que tengo, es mi tesoro. En el sentido que trabajamos con el sufrimiento y no con las causas, porque si separamos, ¿qué sucede? Hacemos un renacer para padres de suicidas, un renacer para bebés, para padres de bebés, un renacer para hijos muertos por accidente de tránsito. Entonces esos grupos se transforman en grupos de víctimas. Y los grupos de víctimas tienen una característica, que es que transfieren responsabilidad por su vida al victimario. Mientras que nosotros en Renacer le decimos, no papá, vos sos responsable por tu vida. Así es. Si vos elegís hundirte en tu dolor, es tu responsabilidad, no es una responsabilidad de tu hijo. Vos sos responsable por eso. Ni de la sociedad. Ni de la sociedad. Los grupos, por empezar, los grupos son ecuménicos, porque el sufrimiento es patrimonio de la humanidad, no es patrimonio de una religión determinada. Nosotros desde ya damos la bienvenida a los papás de cualquier confesión religiosa y aún los que no la tuvieran. Y tratamos de que nadie imponga su punto de vista y que en general se da que no se impone, porque todos se dan cuenta de que en Renacer nada se impone. Cada uno muestra un horizonte de valores para que luego los demás o cada uno de nosotros tomemos aquello que nos parece que es lo mejor para nosotros. Entonces, es claro. Es sumamente claro. Lo que hemos aprendido, tanto hemos aprendido todos estos años, son 25 años, cuánto nos ha enseñado. Y sin embargo nos damos cuenta que la esencia, la intuición, la semilla estuvo siempre.
Y el mensaje es la prueba de eso, porque el mensaje se fue enriqueciendo, se le fue dando un marco teórico referencial importante con Viktor Frankl, que muchas de las palabras que nosotros usamos son las de Viktor Frankl o de Elizabeth Kubler-Ross y las que nosotros fuimos acuñando a lo largo de esta experiencia. Esta es una vez más, una experiencia de vida tan importante. Es un movimiento cultural, como lo decía Gustavo, al punto tal que ya el tema de la muerte de un hijo, que en un momento hasta que Renacer comienza era un tema tabú, realmente no se lo tocaba. Mi hijo falleció el día 1 de diciembre. Gonzalo, que era el mayor, que partió hace 11 años. Nicolás falleció el 13 de enero del 2007 en un accidente automovilístico. Mi hija es Catalina, partió cuando tenía 3 meses. Soy papá de Mariela y César. Roberto. Vanina y Beatriz Moulenar. Daniel, el mayor de ellos, se suicidó hace 17 años. O sea, qué necesidad que hay de un mensaje positivo, amoroso y de esperanza. Y es como mirar este fenómeno de la muerte de un hijo, que hasta ese momento era tan tabú y tan tremendo, mirarlo desde la otra costa. De repente esto podía significar esperanza, significar compasión, significar que estos seres se transformaban en mejores seres humanos. En este grupo existen, por así decirlo, 4 o 5 elementos que van a formar parte de la esencia de la tarea grupal. El primero de ellos es lo moral. Y en esencia, la moral significa dar al otro más de lo que uno espera de él. Eso fue la primera parte, eso fue el primer, lo que primero forma parte o aparece en la historia de los grupos. Después viene la libertad. La libertad, el principio de la libertad decía que si nos juntamos para trabajar sobre los por qué a mí, por qué en este momento, por qué a él, nos encontramos encerrados en la categoría del antes y el después. Esto no tiene salida, porque evidentemente todo antes fue mejor y todo después es peor. O sea, aparece como peor. O aparece como peor. Pero si le damos un giro a esa pregunta y nos preguntamos ¿para qué? ¿Para qué vino ese hijo a mi vida, a nuestra vida? ¿Para qué nos abandonó tan pronto y qué mensaje nos deja? Entonces, cada padre se encuentra en la libertad para responder esas preguntas, sin que nadie influya ni imponga valor alguno sobre ese padre en ese momento. En el momento que el padre elige responder a esa pregunta, también debe asumir su responsabilidad por la elección. Entonces uno dice, ahí se plantea la pregunta, si yo me voy a venir abajo anímicamente, estoy diciendo que mi hijo termina siendo mi verdugo, pero de eso soy responsable yo. Si yo no quiero dar ese mensaje, entonces no debo actuar de esa manera. Mi historia en Renacer fue un tanto, digamos, complicada, porque yo cuando llegué a Renacer estaba muy enojado, evidentemente, y bueno, me molestó mucho ver gente que cuando llegué que se reían, entonces yo le dije a mi señora, ¿cómo puede ser que esta gente se esté riendo? Lógicamente uno llega a un grupo de esa naturaleza y piensa que lo más grave que le pasó es a uno, a pesar de que veía padres que también habían perdido hijos. Y me sentí muy molesto durante un año, que yo no hablé, no quería participar en las reuniones, iba, pero no. Hasta que un día, justo al año y 2 días, escuché una frase que la había escuchado un montón de veces, pero fue ese día que me hizo el clic y que me cayó la moneda. Que tu hijo no era un verdugo de acuerdo a la vida que vos hacías, ¿no es cierto? Si yo hacía una vida mala, yo lo convertía en verdugo. Entonces ahí hice un clic y empecé a
a entender un poco lo que era renacer. Y bueno, ahí fui entendiendo cada vez más y más, y yo siempre digo que yo agradezco, entre comillas, ¿no es cierto?, el camino que me dejó mi hijo y todo este proceso de amor que me ha dejado para aprender cada día más de esto. Por eso sigo en el grupo y me encanta estar en el grupo porque yo sé por qué estoy y para qué estoy. O sea, quiero estar porque me ayudo ayudando y no quiero ser como antes. ¿Y para qué estoy? Para tratar de seguir ayudándome y aprendiendo de esto, que para mí es una escuela de vida. El otro aspecto que forma parte de la esencia es la paridad. Estos son grupos de pares absolutamente horizontales. Todos compartimos la misma tragedia. Todos hemos perdido un hijo y entramos al grupo no por voluntad nuestra, sino por un hijo que parte. La paridad absoluta está dada por el hecho de que la presencia del otro es absolutamente necesaria. ¿Por qué grupo puede haber si estoy yo solo? Entonces necesito que haya otro enfrente del mío. Por lo tanto, y esto es una cuestión de sentido común, debo yo cuidar más al otro padre para que siga viniendo que a mí mismo. Entonces yo estoy más dedicado al otro que a mí mismo. Y en esta dedicación en la cual yo trasciendo y me pierdo en el otro, es necesario que haya una justicia que limite eso, que evite que yo me pierda absolutamente en el otro. Que continuemos siendo unidos, que continuemos estando en comunión, pero que yo no desaparezca. Debo darle un mensaje de esperanza, un mensaje de que se puede seguir viviendo, de que se puede encontrar sentido. El tema de libertad se basa en que los grupos no deben imponer valores a los participantes. Para eso es necesario que cada padre haga su proceso a la vez que en comunión con el otro, en libertad para elegir el camino que él va a tomar, digamos en homenaje, en recuerdo o en memoria de su hijo, sin que influya ningún coordinador ni ninguna cosmovisión, porque los grupos son ecuménicos. Entonces es necesario que exista la libertad. Sin libertad no puede haber grupos. El padre, desde la primera vez que se acerca al grupo, se le hace saber que él todavía es responsable. Cuando un padre recién se arriba a un grupo, piensa que ya no le cabe ninguna responsabilidad, porque ahora todos le deben a él el contenerlo, el amarlo, el no exigirle nada, el no pedirle nada porque él está sufriendo tanto. Y nosotros le hacemos saber desde el comienzo que él es responsable de cómo elige vivir su vida, cómo elige llevar esa pérdida, esa partida, esa ausencia que a la vez es una presencia. Cómo él va a llevar adelante, como dijo recién Gustavo, el recuerdo, la memoria y el nombre de ese hijo. A la vez, estamos todavía de este lado de la vida, entre comillas. Todavía podemos quizá tener otros hijos. Hay muchas cosas que aún la vida espera de nosotros y por eso es que estamos aquí. Por lo tanto, la tarea de renacer está, como dice Gustavo, en esa libertad en que no se van a imponer valores, no se van a imponer opciones, pero sí se le va a mostrar al padre un amplio espectro de posibilidades de las cuales él puede elegir. E inmediatamente, apenas ese papá entró a la reunión, él sabe que ya tiene que elegir. Porque una cosa es lo que nos pasa y otra cosa muy distinta es lo que hacemos con esto que nos pasa. Si nosotros, como dijo Gustavo, convertimos a nuestro hijo en nuestro verdugo, en ese ser que llegó a su vida y con su partida nos deja sumidos en la tristeza más profunda, o si eso es un disparador de algo maravilloso en cuyo umbral estamos parados, esta nueva puerta se abre y frente a esta nueva luz comenzamos a transitar un nuevo camino. Y ese papá es responsable en
qué camino él transita, elige transitar. En el fondo, sobre esos valores, que repito son lo moral, la libertad, la responsabilidad, la paridad y la justicia, se ha constituido Renacer y forman parte de la esencia de los grupos. Salirme de mí mismo, el salirse de uno, porque el sufrimiento en general nos encierra y de alguna manera nos sentimos los únicos que sufrimos y nadie más sufre como nosotros. Pero resulta que lo que yo tengo que hacer es tan simple, es abrirme. Tengo que abrir mi corazón, abrir mi cabeza, estar atento a las señales que la vida me envía y mi vida se enriquece de una manera que jamás hubiera imaginado. Y los seres que pueden surgir de una experiencia límite, como la experiencia esta de perder un hijo, los seres que podemos surgir de esa experiencia son seres absolutamente más compasivos, generosos, más fuertes, quizás más sabios de lo que alguna vez pensamos que podíamos ser. Y la vida necesita, y eso lo decimos siempre, lo dice Gustavo, la vida necesita seres compasivos. ¿Y cómo se hacen los seres compasivos? A través de un sufrimiento vivido con dignidad y de un sufrimiento que nos ha enseñado una lección tan poderosa de humildad y de amor. Mira, nosotros utilizamos algunas frases, aforismos que tienen mucha fuerza. Una de ellas es la de Kierkegaard, que era un filósofo existencial que dice: comprendemos nuestra vida mirando hacia atrás, pero solo podemos vivirla mirando hacia adelante. Entonces le preguntamos a los papás, ¿qué quieren hacer? ¿Comprender su vida o vivirla? Si queremos vivir la vida, tenemos que seguir camino hacia adelante. Y de a poco la vamos comprendiendo. Y de a poco la vamos comprendiendo. Y mientras la vivimos, con el tiempo la comprendemos. Claro. Y Nietzsche decía también, quien tiene un porqué vivir siempre encuentra el cómo. Sí. Los papás vienen, muchos de ellos al principio, preocupados por el cómo. Cómo me siento, cómo estoy, cómo me duele, cómo sufro. Y nosotros tratamos de mostrarles un para qué de su dolor. Entonces ahí es donde la persona puede cambiar la mirada, porque el cómo no lo puedo corregir. El cómo vas a sentirte mal, vas a sufrir, seguro que sí, pero hay algo más allá de ese cómo, y eso es el para qué. ¿Para qué debo levantarme? ¿Para qué debo caminar con la frente alta? ¿Por qué la vida no debe verme de rodillas? ¿Por qué debo sufrir? ¿Para qué debo sufrir con dignidad? Todas esas son preguntas que nosotros les hacemos a los padres. Entonces eso lo saca del cómo me siento y lo lleva directamente a cómo deben vivir, pero de hoy en adelante. La tarea de Renacer es realmente muy innovadora en el siguiente sentido. Hasta que Renacer apareció, la muerte de un hijo podía encuadrarse dentro de lo que se llamaba una situación límite. Es decir, una persona encontraba su vida limitada por el destino, por los acontecimientos del destino. Lo que Renacer viene a mostrar es que podemos colocarnos, y debemos, y es posible colocarnos más allá del límite. Porque todo límite en realidad es una frontera. Hay una demarcación, hay algo adentro del límite y hay algo más allá de ese límite. Y Renacer lo que propone, lo que muestra a los padres, es que se puede atravesar, se puede saltar ese límite. Y en el salto hacia ese límite uno alcanza su verdadera humanidad. Cuando hay algunos grupos que trabajan con el duelo y se limitan a mostrarle a los padres las distintas etapas del duelo por las que atraviesa un padre que pierde un hijo, ese abordaje no permite la trascendencia y mantiene a los padres dentro del límite, dentro de los límites impuestos por el destino. Pero quedarnos dentro de esos límites es una tristeza infinita. Y un hijo que muere merece algo más que un duelo.
Un hijo que muere, decimos nosotros, merece una transformación interior de los padres. Merece que los padres se hagan personas más solidarias, más compasivas, más receptivas al dolor de los demás. Porque en esa transformación interior yace el mejor homenaje a un hijo que está ausente físicamente, pero está presente continuamente en la vida de uno. Y está presente de distintas maneras. No está presente como dolor, como tristeza, como angustia. Está presente en un padre que se ha levantado por encima de sí mismo para ayudar a un hermano que sufre. Y en ese levantarse uno trasciende. Y como dice Viktor Frankl, sustentando esto, el sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente. Es decir, uno puede ver la realidad de su propia existencia y del mundo. Y se da cuenta que habiendo pasado por la experiencia más dolorosa por la que un ser humano puede pasar, ha perdido el miedo a todo lo que viene por delante. Porque ya me pasó lo peor que me podía pasar. ¿A qué puedo temer de aquí en adelante? Y vivir la vida sin temor es una experiencia extraordinaria. Y a eso apuntan también los grupos.